Antes de que la mayoría abriera los ojos hoy, ya había algo moviéndose bajo la superficie. No hablo de un rumor pasajero ni de una teoría de moda. Hablo de un patrón. De una secuencia que, si la miras con atención, se repite con la precisión de un reloj. Y lo inquietante no es que esté ocurriendo, sino que alguien lo describió mucho antes de que nosotros tuviéramos estas pantallas, estos titulares, estas discusiones interminables que parecen no llevar a ninguna parte. Detente un segundo. Respira. Porque lo que vas a escuchar no pretende convencerte a la fuerza, sino colocarte frente a un espejo. El espejo de un mundo que se acelera, de decisiones que parecen improvisadas, de tensiones que nadie sabe cómo desactivar y de señales en el cielo que, para bien o para mal, están dejando de ser un chiste fácil. Bienvenido a Psicomisterio, un lugar donde no vamos a tragarnos la versión más cómoda de la realidad solo porque venga envuelta en frases bonitas. Aquí no se trata de gritar, sino de mirar. De observar sin parpadear. Y si lo que estás escuchando te toca por dentro, si sientes que el mundo está entrando en una etapa rara, entonces quédate hasta el final, y hazme un favor, suscríbete ahora mismo a Psicomisterio, activa la campanita, dale like y déjame un comentario diciéndome cuál de estas visiones te impacta más, porque este año no se entiende con un titular, se entiende con un mapa. Y lo vamos a trazar juntos. Hay quienes dicen que el futuro es un territorio ciego, que nadie puede saber nada con claridad. Y sin embargo, a veces aparece una figura que, por extraña que resulte, parece haber tenido un talento peculiar, conectar puntos antes de que existieran las líneas. Jan Dixon fue una de esas figuras. Para algunos, una mujer con intuición, para otros, una mente que entendía la psicología del poder mejor que muchos estrategas, para otros, alguien que, sencillamente, acertó demasiadas veces como para ignorarla con ligereza. Y hoy, en un 2026 que se siente denso, cargado, como si el aire tuviera electricidad, sus palabras vuelven a circular con una fuerza que incomoda. Lo que voy a contarte no es una promesa de certezas absolutas, porque nadie tiene el derecho de venderte eso. Es una exploración. Un recorrido por 5 grandes líneas proféticas atribuidas a Jan Dixon que muchas personas conectan con el clima global de 2026. Algunas encajan como una llave. Otras se sienten como una advertencia abierta. Y al final, hay una idea que lo envuelve todo, una elección colectiva. No la elección de un partido o de un líder, sino la elección de una especie. Jan Dixon no era el tipo de personaje que se queda en la esquina de una feria. En las historias que se cuentan sobre ella aparece cerca de círculos de poder, rodeada de figuras influyentes, con una aura extraña, la de alguien que decía cosas demasiado directas como para ser simple entretenimiento. A Dixon se le atribuyen predicciones que, con el tiempo, la convirtieron en un nombre recurrente cada vez que ocurre algo grande y la gente busca hacia atrás algún rastro, una señal previa, una frase que hubiera estado ahí, esperando. Lo interesante es que, más allá de si crees o no en la palabra evidencia, el mundo del poder también funciona con intuición, con percepción, con lectura del carácter humano. Y Dixon, desde esa mezcla de misterio e interpretación, dejó una serie de imágenes que hoy vuelven como un eco. Empecemos con la primera. La primera profecía se podría resumir así: el león que ruge, pero calcula su miedo. Dixon hablaba de un líder estadounidense descrito con rasgos simbólicos, alguien que llegaría envuelto en promesas de grandeza, en un discurso de fuerza, de fronteras, de orden. Lo llamó el león. Y añadió una frase que, en su forma simbólica, es tan simple como inquietante: el león hará mucho ruido, pero cuando mire al oso del este, medirá cada palabra. En 2026, el mundo político parece girar en círculos y, sin embargo, hay movimientos que se repiten. Hay agendas que se endurecen. Hay discursos que separan. Hay decisiones que, aunque se presenten como administrativas, golpean vidas concretas. Y aquí es donde entra una figura que, queramos o no, está en el centro de muchas conversaciones globales: Donald Trump. No voy a decirte esto es así como si yo tuviera un telediario en la mano y la verdad absoluta en la otra. Lo que sí puedo decirte es que, en el imaginario de esta profecía, Trump encaja como el león en términos de estilo, la retórica de fuerza, la insistencia en el control, la idea de una nación cerrándose como un puño. Y ahora aparece la sombra del oso. Rusia. El este. La figura de Putin como símbolo de paciencia estratégica, de juego largo, de saber esperar. En esta lectura profética, no se trata de que el león tema por cobardía, se trata de que teme porque hay algo que pesa. Una deuda invisible. Una información sensible. Un punto de presión. Cuando dos poderes se observan, lo verdaderamente peligroso no son los gritos, sino los silencios. Y si hay algo que a Dixon se le atribuye es esa obsesión por los silencios, el momento exacto en que una persona poderosa deja de ser impulsiva y empieza a medir,
como si hubiera una cuerda atada a su tobillo. A lo largo de este año, se siente una tensión rara en el lenguaje de los líderes. Hay temas en los que se golpea la mesa, y hay temas en los que se baja la voz. Hay amenazas que se hacen en público, y hay negociaciones que se insinúan con frases ambiguas. Dixon habría dicho, ahí, justo ahí, está el miedo. No en la rabia, no en la bravuconería, sino en la parte del discurso que se vuelve prudente de repente. ¿Y cuál sería el núcleo de esa prudencia? Según la lectura más inquietante, el león teme una revelación. No necesariamente una película de espías, sino algo más simple y más devastador, un documento, un registro, una cadena de intereses, un entramado de dependencias. Porque cuando el poder se cruza con el dinero, con los egos y con las sombras, no hace falta un gran secreto cinematográfico. Basta una pieza real que, al salir a la luz, cambie la percepción pública y debilite a quien parecía indestructible. Dixon, en esta primera línea, no estaría intentando asustarte con monstruos. Te estaría diciendo, mira cómo se comporta el poder cuando tiene algo que perder. Mira cómo el rugido se vuelve cálculo. Y si identificas ese patrón, entenderás por qué, a veces, los titulares más grandes son la cortina perfecta para tapar el verdadero juego. La segunda profecía cambia el escenario por completo. El cielo ya no guardará silencio. Esta es, probablemente, la parte que más divide a la gente. Algunos se ríen, otros se obsesionan, y otros, en secreto, miran al cielo con una mezcla de fascinación y temor. Dixon hablaba de luces y de un momento en el que lo que se había negado durante años se volvería demasiado visible para esconderlo. Aquí quiero ser cuidadoso. No voy a decirte hay una explicación definitiva, porque no la tengo. Lo que sí es verdad es que, en los últimos años, el tema de los fenómenos aéreos no identificados, los UAP, ha salido del cajón de las bromas y ha entrado en espacios donde antes era impensable. Informes, comisiones, debates públicos, declaraciones más prudentes de instituciones que solían ridiculizarlo. Ese cambio cultural es real, y eso por sí solo ya es un dato. Dixon, según esta profecía, no apuntaba a un solo avistamiento, sino a una acumulación. No a una luz rara una noche, sino a un punto de saturación, demasiados testimonios, demasiadas grabaciones, demasiadas coincidencias como para seguir despachándolo con un chiste. Y lo más impactante es el detalle que se le atribuye, un evento masivo, visible para multitudes, en un lugar simbólico de poder. Como si el fenómeno no solo quisiera ser visto, sino visto ahí, justo donde se toman decisiones que afectan al planeta. ¿Washington? ¿Nueva York? ¿Otra capital? No importa tanto el nombre como el significado. El mensaje sería, no es un fenómeno para entretener, es un fenómeno que interrumpe la narrativa del control humano. Porque esa es la herida más profunda de este asunto, la idea de que puede haber algo ahí arriba que no encaja en nuestras categorías, que no responde a nuestros radares como esperamos, que no entra en la caja cómoda de lo sabemos todo. Dixon, en su tono más inquietante, habría añadido otra capa, no se trata solo de si hay alguien o no hay nadie. Se trata de cómo responde la humanidad. Porque si un evento así ocurre de forma clara, pública, innegable, el mundo se divide en segundos. Unos lo verán como una apertura, otros como una amenaza. Unos pedirán calma, otros pedirán control. Unos querrán entender, otros querrán cerrar fronteras, endurecer discursos, buscar culpables, convertir lo desconocido en un enemigo para sentirse seguros. Y esa división, según esta línea profética, sería más peligrosa que el fenómeno en sí. Porque lo desconocido no destruye, lo que destruye es cómo reaccionamos a lo desconocido cuando estamos emocionalmente rotos. La tercera profecía nos devuelve a la tierra con un golpe seco, la nación que se parte por dentro. Dixon habría dicho que la gran potencia no cae necesariamente por un ataque externo, sino por desgaste interno, por fractura social, por odio normalizado, por la incapacidad de reconocerse como un mismo cuerpo. Si miras el clima global, verás algo común en muchos países, pero en Estados Unidos parece amplificado. El lenguaje se radicaliza, la conversación se convierte en guerra, la diferencia de opinión deja de ser diferencia y pasa a ser enemistad. Se crea una sensación de dos países dentro de uno. Ciudad contra campo. Estado contra Estado. Familias que evitan hablar de política para no romperse. Amigos que se dejan de hablar por un eslogan. Y en este escenario, Dixon habría señalado a los más vulnerables como los primeros en pagar el precio. No porque sean el problema, sino porque son el material más fácil de usar como símbolo. Cuando una sociedad está asustada, necesita un chivo expiatorio. Alguien a quien culpar de lo que es mucho más complejo. Y ahí aparecen políticas duras, redadas, restricciones,
medidas que se justifican como orden pero que, en la vida real, se convierten en angustia diaria. No tienes que creer en profecías para reconocer esto como un mecanismo humano. Ha ocurrido siempre. Cuando un sistema se siente frágil, en lugar de curar, aprieta. En lugar de unir, separa. En lugar de escuchar, castiga. Y el castigo, presentado como virtud, se vuelve una droga política. Se convierte en mira qué fuertes somos, cuando en el fondo es un síntoma de miedo. La profecía, en esta lectura, no es que todo se derrumba mañana, sino que 2026 sería un año de punto crítico, un año de un evento interno, un detonante. Algo que obligue a mirar la fractura sin maquillaje. Puede ser un estallido social, puede ser un episodio de violencia interna, puede ser una crisis económica que haga explotar el resentimiento acumulado, puede ser una decisión política que cruce una línea psicológica. Dixon no estaría diciendo adivino el titular exacto, sino identifico la trayectoria y veo el choque. Y si ese choque ocurre, la pregunta no es solo qué hará el gobierno. La pregunta es qué hará la gente. Porque, al final, una nación no es una bandera. Es la suma de millones de decisiones pequeñas, como miras al otro, como hablas, que toleras, que normalizas. La cuarta profecía es la que muchos consideran más inmediata en términos geopolíticos, el Triángulo del Sur. 3 fuerzas, 3 piezas, un tablero que se vuelve caliente en una zona que históricamente ha sido frontera, puente y herida, la relación entre Estados Unidos, México y el juego de influencia de Rusia. Dixon habría descrito un triángulo donde el león, en su impulso de control, presiona al sur con amenazas y exigencias. México, en esta imagen, no es un actor menor, sino una llave estratégica. Y el oso, paciente, observa. No necesita invadir con tanques para influir. Le basta con ofrecer alternativas, acuerdos, respaldo, un gesto que, en un contexto de presión, se siente como oxígeno. En el lenguaje de hoy, esto se traduce en algo simple. Cuando un país se siente humillado por su vecino poderoso, busca diversificar, busca aire, busca no depender de un solo centro. Y ahí entran otros actores globales, no siempre con intenciones buenas o malas en términos morales, sino con intereses. El mundo se mueve por intereses. La moral se usa como bandera, pero debajo está el cálculo. La profecía del triángulo, según esta lectura, apunta a un incidente, a un gesto que rompe un equilibrio frágil. Una operación que sale mal. Un cruce de soberanía. Un episodio que enciende orgullo nacional y obliga a tomar postura. Y entonces aparece la decisión del león, escalar, retroceder o buscar un árbitro. Y aquí viene el detalle inquietante. Dixon habría insinuado que el león, para salir del problema, recurre al oso como mediador. Eso suena absurdo a primera vista. ¿Cómo el gran rival se convierte en árbitro? Precisamente ahí está la trampa. Cuando un líder se queda sin salida elegante, hace acuerdos que juran ser estratégicos y en realidad son concesiones disfrazadas. Se vende como paz, como orden, como solución, pero el precio se paga durante años. Si esto te parece exagerado, piensa en cuántas veces la historia ha cambiado por una negociación que parecía práctica en el momento. Un tratado, un gesto diplomático, un pacto de conveniencia. Lo que se firma en silencio es lo que más tarde se grita en los libros. La quinta profecía vuelve al oso con una imagen dura. El oso bailará sobre las cenizas del león. No significa necesariamente un mundo dominado por un solo país, como si fuera una película simplona de vencedores y vencidos. Significa un cambio de época, un desplazamiento del centro, el fin de una narrativa y el inicio de otra. Dixon, en esta lectura, estaría diciendo que los imperios no caen por un misil, caen por contradicciones, caen por agotamiento moral, caen por dividirse hasta no poder sostenerse, caen por creer que el problema está siempre fuera. Y cuando el león se mira solo a sí mismo, cuando se vuelve contrapartes de su propia población, cuando se aísla de aliados, cuando desprecia pactos, cuando se enamora de su propia fuerza, se vuelve predecible. Y la predictibilidad es una debilidad enorme en geopolítica. El oso, en cambio, juega a largo plazo. Usa energía, acuerdos, influencia cultural, desinformación si hace falta, alianzas en lugares que el león desprecia. No necesita ser amado, necesita ser necesario. No necesita convencer a todo el mundo, le basta con ocupar espacios vacíos. Y aquí aparece la parte más escalofriante de esta profecía, una decisión en 2026 que beneficiaría de forma clara a Rusia, presentada en el momento como una victoria diplomática del león. Una decisión que, años después, se interpretaría como el instante exacto en que se cedió demasiado. ¿Qué podría ser? Una negociación sobre un conflicto que entrega más de lo que reconoce. Un repliegue de compromisos internacionales.
El debilitamiento de alianzas históricas. La normalización de un escenario que antes era impensable. No necesito decirte cuál, porque precisamente lo que asusta de esta idea es que, cuando ocurre una decisión de ese calibre, no suele venir con un cartel que diga estamos cambiando el mundo. Viene con palabras amables, con frases de estabilidad, con promesas de cerrar un capítulo. Y el público, cansado, aplaude porque quiere descanso. Pero el descanso mal vendido puede ser la antesala de la pérdida de influencia. Hasta aquí van 5. Y sin embargo, hay una sexta visión que lo envuelve todo, como una cúpula, el despertar o el final lento. Dixon la habría llamado la elección. Y esto es crucial porque rompe la idea fatalista de todo está escrito. Una profecía, si la tomas en serio, no debería paralizarte. Debería despertarte. Debería darte margen, si ves la ruta, puedes cambiar el paso. La elección, en este contexto, no es optimismo barato. Es un dilema real, seguir el camino de la división, del miedo, de la deshumanización cotidiana, o intentar, aunque sea con movimientos pequeños, reconstruir lo que se rompe. Dixon no habría hablado solo de guerras visibles. Habría hablado de una degradación lenta, normalizar la vigilancia total, normalizar el desprecio, normalizar que el otro vale menos, normalizar que la crueldad se vista de virtud, normalizar que la verdad sea opcional y que la emoción mande. Ese escenario distópico no llega con un golpe. Llega con hábitos. Llega con frases. Llega con cansancio. Llega cuando la gente dice que más da y baja la guardia. Llega cuando el miedo se convierte en identidad y la identidad se convierte en arma. Pero Dixon también habría visto otra puerta. Una puerta abierta incluso ahora. Una posibilidad donde el mismo año crítico, el mismo 2026 de convergencias, provoque una mirada colectiva. Un espejo global. Un momento de claridad. Una revelación que obligue a admitir, no podemos seguir así. Esa revelación, en distintas interpretaciones, podría estar conectada con todo lo anterior. Una verdad incómoda sobre relaciones de poder. Un evento en el cielo que cambie la perspectiva humana. Un estallido interno que obligue a elegir reconciliación o ruptura. Una evidencia de que el mundo se está reordenando y que insistir en la fantasía de la grandeza pasada solo acelera la caída. Y aquí es donde tú entras. No como espectador pasivo, sino como parte del tejido humano. Porque el futuro no lo hacen solo los líderes. Lo hacen los millones de personas que deciden, que toleran, que comparten, que alimentan con su atención. En 2026, la atención es poder. Lo que miras, lo que consumes, lo que repites, se convierte en combustible para una dirección u otra. Dixon, según esta visión final, habría dicho que el despertar no empieza en un despacho. Empieza en individuos. En gente común que se niega a ser arrastrada por el pánico. En personas que eligen pensar con calma cuando todo el mundo grita. En quienes se atreven a preguntarse ¿por qué me quieren asustado? En quienes deciden no convertir al vecino en enemigo automático. En quienes miran al cielo y en vez de burlarse o entrar en terror, sienten respeto por lo desconocido y ganas de comprender. Eso no significa volverse ingenuo. Significa volverse consciente. Significa entender que el miedo es una herramienta, probablemente la herramienta favorita de quienes quieren mover masas. Y cuando entiendes eso, recuperas algo que es más valioso que cualquier predicción, recuperas tu libertad interior. Jan Dixon murió hace décadas. Pero el eco de sus imágenes sigue caminando porque, en el fondo, las profecías que más impactan no son las que adivinan un titular. Son las que describen la mecánica humana, orgullo, miedo, poder, presión, reacción, fractura. Y esa mecánica sigue funcionando. Ahora quiero preguntarte algo de forma directa, sin adornos. Si todo esto te resonó, si sientes que 2026 no es un año cualquiera, si tienes la sensación de que estamos ante una bifurcación, entonces no lo dejes en un pensamiento pasajero. Suscríbete a Psicomisterio ahora mismo para seguir este hilo conmigo, dale like para que el algoritmo empuje este contenido a más gente que también se hace preguntas, compártelo con esa persona que tú sabes que no se va a reír por reflejo sino que lo va a escuchar con mente abierta, y déjame un comentario con la profecía que más te ha golpeado, porque ahí, en lo que eliges señalar, se ve lo que tu intuición está captando. Y mientras cierro, quédate con esto. Puede que algunas de estas visiones sean metáforas. Puede que otras sean lecturas demasiado literales. Puede que el futuro tenga giros que nadie vio. Pero el mensaje de fondo es el mismo. El mundo se está moviendo y la peor decisión es dormirte por comodidad. Mira los detalles. Mira los silencios. Mira los patrones. No te entregues al pánico, pero tampoco te entregues a la distracción. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a profundizar aún más en estas conexiones entre pasado,
poder y señales que la mayoría ignora. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos, el corazón firme y la mente despierta, porque en tiempos como estos, la verdad rara vez grita, casi siempre susurra.